Seguro te pasó que alguna vez juraste que no ibas a repetir esa situación, esa forma vincular, que no ibas a estar nunca más con alguien así. Sácate, ahí estás de nuevo, repitiendo el patrón. Hoy vamos a hablarte de por qué te pasa eso y qué cosa podés hacer para salirte de ese ciclo sin fin. De ese ciclo sin fin que lo importante también es siempre poder detectar cómo se origina un poco eso, ¿no? Y ese tipo me gusta llamarlo como guiones de teatro, ¿no? Esos guiones con los cuales nosotros vamos generando nuestros vínculos, se empiezan a instaurar en nuestra infancia. Esos son guiones que en verdad es bien interesante porque no son guiones que nosotros elijamos, ¿no? Sino que son guiones que nosotros vamos aprendiendo. El cerebro nuestro psiquismo, nuestro cerebro, se maneja y actúa en función de lo aprendido, en función de lo que nos es o de lo que nos fue familiar. Entonces, por eso es tan importante poder ver y observar cómo eran nuestros vínculos en esa primera infancia, cómo nos relacionábamos nosotros, cómo era nuestra demanda cuando nosotros necesitábamos algo, cuando necesitábamos contención emocional, ¿qué fuimos construyendo? Construimos una idea de que cuando necesitábamos eso se nos devolvía una respuesta emocional acorde a nuestra situación. Aprendimos que para que nos quieran tenemos que hacer cosas y no simplemente ser. Eso que decís es clave. Es clave porque poder empezar a pensar nuestros vínculos desde un lugar donde, observando lo que pasa, empezamos a entendernos, podemos historizar. Che, esto que estoy viviendo con Josecito o Josecita, tiene que ver conmigo, ¿no? Porque lo estoy vivenciando yo, es parte de este guión y de esta obra en la que estoy inmerso. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay en mi historia de esto? Y empezar a percibirlo ya es un paso enorme. Es empezar a ser consciente, ese guión, es empezar a decir, ok, yo no soy esa que está actuando eso, ¿no? Eso es algo que está en automático y que cuando yo lo puedo hacer consciente, puedo cambiarlo, puedo elegir qué rol jugar, puedo hablar con el otro, che, siento que esto que estoy haciendo tiene que ver con tal cosa. O no hablarlo si no quiero, pero sí saberlo para mí misma y hacer algo en relación a eso. Recién te escuchaba decir esto de, bueno, que cómo era mi forma, mis patrones relacionales en la infancia, ¿no? Y tener presente esto, que si, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, la costumbre o la certeza en nuestra infancia de que para recibir cierta atención teníamos que insistir, estar encima, ¿no? Porque, bueno, nos estaban siempre ocupados, a veces no por maldad, ¿no? Son cosas que se van dando en la infancia de todas las personas. Todos tuvimos vínculos con nuestros padres y madres, que hubo cosas que generaron que nosotros tuviéramos cierta idea del amor y de los vínculos. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esto? Yo insisto para vincularme con ellos, llamo la atención, estoy encima, no sé qué, para recibir una mirada. Bueno, es muy probable que yo después busque en mis parejas, en mis vínculos afectivos, personas que tiendan a no darme bolilla y que yo tenga que insistir. ¿Por qué? Porque es el patrón conocido para mí. Es lo que mi mente va a buscar. Es el patrón conocido para mí y es súper paradojal, porque es un poco lo que nos reafirma como el continuarlo. Esto es así, a mí siempre me pasa, por eso, no sé, las personas, no sé, mis parejas tienden después a rechazarme, porque ¿no? Es como reconfirmar continuamente esa creencia o ese sistema, porque terminamos haciendo lo mismo justamente en búsqueda como de reforzar esa, bueno, hoy se la llama esa Creencia. herida, ¿no? Sigo reforzando y ubicándome en ese lugar. En otros episodios hemos hablado de esto también, de desde dónde lo hago yo.
desde continuar reforzando ese sistema de creencias que sostienen la conducta que yo realizo. Totalmente. Y en esto de la conducta que yo realizo, quiero hacer hay un pin, porque sobre todo en relación a las parejas, nos pasa mucho de, no sé, he escuchado mil veces esto de, y bueno, y también seguramente todos lo hemos dicho, ¿no? Incluyéndome, pero esto de, bueno, no sé, estoy con todas personas así, WhatsApp, o son todas unas boludas, son todos unos pelotudos, me tocan todas locas, todos locos. Y algo de no es que te toca, no hay algo de la elección, obviamente muy inconsciente de esos patrones, y que cuando nosotros podemos hacernos cargo de que hay una elección, aun cuando inconsciente, podemos hacer algo al respecto. Si yo sigo pensando que todas esas personas que atraigo a mi vida es de casualidad o es porque el cosmos está en mi contra o porque, no sé, la Pachamama se enojó conmigo, evidentemente va a seguir pasando y me estoy perdiendo lo más rico de ese encuentro, que es poder observarme. Si yo puedo mirar ese vínculo como una proyección, ¿no? Como, che, estoy proyectando ahí cosas que yo tengo que ver en mí, porque en mí misma no las estoy pudiendo ver, bueno, ese vínculo que parecía un plomazo puede tornarse en un espacio de muchísimo aprendizaje para mí, independientemente después de lo que suceda con ese vínculo, ¿no? Yo elijo continuarlo, no correrme, no correrme. Pero ya tener noción de ese reflejo, observar eso, historizarme, esto decías vos, bueno, che, ¿cómo era esto en mi infancia? ¿Qué es lo que yo veía no sé, de mi mamá, de mi papá? ¿En qué lugar me posicionaba yo? ¿Dónde me posiciono ahora? Y ¿sabés qué más? No solo verlo con los vínculos de pareja, sino decir, che, ¿y en el laburo dónde me posiciono? Tal cual. Con mis amigos, ¿dónde me posiciono? Sí, porque respondemos desde ese estar habituado, desde lo familiar. Y es de vuelta un poco esto, el sistema nuestro tiende a buscar esa homeostasis, ese equilibrio y esa costumbre. En general, nuestro propio sistema no va a tender al desafío y al cambio. Totalmente. Entonces tendemos a manejarnos como, hay un autor que siempre habla como del elenco, el elenco constante o algo así, ¿no? Tendemos a manejarnos con el mismo tipo de actores en donde se dan en general las mismas escenas, o al menos que el núcleo es el mismo. Y por eso, a ver, y es súper importante lo que mencionabas, Pame, porque no tiene que ver con el ir corriendo a cambiar el patrón. Tiene que ver, en verdad, con el identificarlo. Y poder, que algo recién mencionabas, poder... o sea, lo que tendemos es a fusionarnos con ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí primero es identificarlo y después corrernos, hacer esa defusión en donde yo no soy mi sistema de creencias. Totalmente. Y ahí es donde podemos elegir. Totalmente. Cuando podemos observar que yo no soy mi sistema de creencias, sino que me puedo correr y puedo libremente accionar de otra manera. Lo cual, bueno, requiere de todo un trabajo. Obvio. Pero lo que sucede es que muchas veces no lo vemos. Totalmente. ¿No? Y las frases o la sensación de mucha frustración y angustia es esto. Bueno, tengo mala suerte, siempre me toca el mismo tipo de persona. Sí. Y es hasta que no identifiquemos cuál es ese tipo de personas, va a costar más. ¿Y por qué? Porque también en ese sistema de creencias nuestro, que se fue instaurando inconscientemente, de ahí tomamos qué es lo que esperamos de ese otro, ¿no? Y por eso los ejemplos que dimos hace un rato. ¿Qué espero de cómo es esa contención del otro, ese amor del otro, esa empatía? ¿Qué es lo que espero? Y también, que es muy importante, ¿qué es lo que yo pienso que espera el otro de mí? Y ahí es donde se da como la complejidad, porque muchas veces pensamos que el otro está esperando que hagamos todo, que resolvamos, que contengamos, que acudamos, y muchas veces tiene más que ver
en general siempre tiene más que ver con nuestras percepciones que con la persona que tenemos del otro lado. Totalmente. Incluso esto de, bueno, ¿qué estás buscando en el otro? Atención. Perfecto. Pero tu forma de pedir la atención tiene que ver con tu historia. Pero a lo mejor el otro te la podría brindar de otra manera, ¿no? Porque tiene que ver con su historia. Claro. Entonces, esto que decís de la complejidad de cómo el entramado de las heridas de cada uno va haciendo su surco. Y para mí en eso hay algo importante porque a veces uno pasa de, ok, me tocan todas personas así, como en el afuera, o elijo todo mal, ¿no? Como esta cosa de, o está todo en el afuera o soy una salame que hago todo para el traste. Y que tampoco tiene que ver con eso. Yo creo que es mejor pensarlo como, no es que estoy eligiendo mal, yo estoy eligiendo desde mi herida. Cuando yo pueda ser consciente que lo que estoy haciendo es una elección condicionada por mi herida, ahí viene la verdadera libertad. Porque puedo hacer esto que decías vos, puedo correrme de la herida, puedo mirar la escena, ¿no? Como si tuviéramos esa obra de teatro y Sí. tú, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde está el otro? ¿Desde dónde estoy operando? ¿Qué dice ese guión? Y realmente puedes escribir otra cosa y ponerlo en práctica. Pero obviamente, como decías vos, Gui, lleva un trabajo interno, pero sobre todo, y para mí es lo más importante, y creo que en todos los episodios, cuando vamos hablando de distintas cosas, esto aparece, es empezar a registrarlo. O sea, proponete de a poco empezar a ser consciente de eso. ¿Cómo? Haciéndote preguntas. ¿No? Más bien, no por qué me pasa esto, sino para qué. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué tuve esta discusión? ¿Para qué esta emoción tan incómoda? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué conozco este tipo de personas? Porque, valga la redundancia, ¿no? En el por qué quedamos entrampados, porque no tenemos esas respuestas. Ahora, en el para qué, la búsqueda es personal. Entonces, creo que empezar por ahí ya nos hace un stop distinto. Sí, fíjate que ya te posicionás de otra manera y en definitiva te posicionás no desde la manera de víctima o de siempre lo mismo o de la pasividad, sino que en general el para qué nos lleva a la acción y a modificar. Y es maravilloso cómo es el universo, las energías, lo que cada uno quiera evocar, pero cómo la vida nos va llevando a situaciones similares justamente para eso, para que podamos realmente identificar y transformar. Y lo que vos mencionás, Pame, es como un nivel de evolución en el proceso de uno mismo muy importante. El para qué. Sí. El para qué te empieza a dar como esa visión panorámica, ¿no? Y lo que explicaba antes, de como separarme un poco de esa escena que repito, ¿no? Constantemente. Y yo creo que ese tipo de visiones nos lleva a poder revisar y a transformar, porque ahí volvemos nuevamente con esta idea de que ese sistema de creencias fue aprendido, no elegido, y uno en la adultez o sin llegar a la adultez, cuando uno puede observarlo, va teniendo las herramientas para poder ir eligiendo, modificando, porque si no es repetición tras repetición. Totalmente. Cuando yo veo el cuadro un poquito más entero, ahí puedo tomar mayor conciencia. Y un poco yendo a las herramientas, esto que decías vos, primero ir identificándolo. ¿Cómo lo identifico? Con estas preguntas que decías vos y con el registro del cuerpo. Vieron que bueno, ya desde el primer episodio transmitimos la línea de la unidad mente-cuerpo y la totalidad del ser. Y cómo ese registro físico y ese registro corporal siempre está. ¿Cómo te sentís vos cuando vas al encuentro con el otro, cuando hay intimidad, cuando hay una emocionalidad mucho más profunda?
ese registro nos va marcando un poquito como el camino. A ese registro corporal le vamos poniendo como también el registro mental, pero es fundamental ir desarrollando ese registro físico, cómo me siento cuando estoy con la otra persona, cuando me siento cuando la otra persona también se aproxima emocionalmente, ¿no? Sí, y cómo me siento cuando estoy sola también, ¿no? O sea, esto que decide el cuerpo para mí es clave porque nuestra mente nos puede jugar mil jugarretas porque justamente está adherida a todo el sistema de creencias que nosotros venimos arrastrando. Pero el cuerpo es muy honesto en eso. Nos marca sensaciones físicas que, de hecho, creo que todos lo hemos experimentado. A veces uno se despierta, decís, no sé por qué siento angustia. Decís, no sé qué pasó, ¿no? Pero si uno empieza como a observar y hubo algo, ¿no? Alguna, no sé, capaz un aroma que sentiste que te recordó no sé qué, algo que te dijo el otro que fue un link directo con una experiencia de tu pasado, la postura del cuerpo del otro con vos, que Tuki te llevó una vivencia de la niñez. Entonces, el cuerpo eso lo registra, pero con una velocidad maravillosa y nos da esa data que es oro puro para trabajar. Entonces dijimos, este registro, haciéndonos las preguntas correctas, observando nuestro cuerpo, viendo qué emociones aparecen, dónde, cómo la siento. Y algo que me parece que es clave es, muchas veces cuando nosotros estamos en los vínculos, nos cuesta bastante observarnos con esa lucidez, ¿no? Pero algo que puede servir es, si yo ya tuve otros vínculos, también sentarme un día y decir, che, a ver, ¿cómo fueron esos vínculos? ¿No? ¿Cómo me vinculaba yo? ¿Qué esperaba del otro? ¿En qué rol me ponía? ¿Se repite algo? Y seguramente alguna data ahí aparezca. Sí. Porque eso nos da información y de repente decís, pará, es bastante parecido, ¿no? A lo que me estoy viendo ahora. Es bastante parecido y qué hice yo, ¿no? Me refiero al qué hice yo, cómo respondí. Clave. Y en esas cosas donde vayamos detectando ciertas incomodidades o incluso ciertas cosas también positivas, ¿no? Porque ¿qué hago con la parte buena de ese vínculo o con la parte conocida? Y ahí también poder observar y poder, en la línea de un poquito de histórica que hicimos con otros vínculos y en el ahora, ¿qué puedo hacer distinto? Bueno, veo que este patrón se repite. Bueno, ¿qué podría ser distinto? Este patrón se repite en lo muy chiquitito, ¿no? No hablamos de grandes patrones, pero siempre que mi pareja tendía a esto, yo hacía lo otro. Bueno, hoy, bajado a la realidad, ¿qué podría ser distinto? ¿Cómo podría yo manejar la situación de otra manera? ¿Cómo podría responder y vuelvo en lo chiquito? Totalmente. Totalmente. Si siempre, no sé, quedaban los estaba platos tratando de dar un sin ejemplo. lavar, No se me no se va a ocurre. tirar cualquiera, pero ponele, quedan los platos sin lavar, entonces yo siempre me enojaba y me levantaba a lavarlos con cara de traste, porque entonces si no lo hago yo no lo hace nadie, ¿no? Y ahí también identificar cuál es el sistema que opera. Y sí, porque en general siempre los platos me quedan a mí, porque la otra persona... Entonces, ¿qué puedo cambiar? Y quizás invento. Ese día puedo observarlos, los platos, y decirle a mi pareja, che, hoy no tengo ganas de lavar. ¿Tenés ganas de lavarlos vos o los dejamos para mañana? No sé, invento. Ya registrarlo es un paso gigante. Este movimiento que sea ahí de hacer un mini... porque es una prueba, estoy probando, es un juego, ¿no? Como, ok, a ver, probé siempre por acá. El resultado que me trae es platos limpios, pero yo muy enojada. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, sí, tener los platos limpios, pero estás con una cara de traste que no te la pateás. Te vas a dormir enojada. Con esa energía te acostás, lo peor que puedes hacer porque estás reafirmando escasez, mal humor, negatividad, y con eso te levantás al otro día. Jackpot. Entonces digo, claro, entonces, por ahí es como, probemos otra cosa. Si eso no me viene funcionando, quizás tampoco funcione lo que pruebo, pero hay que probarlo. Sí.
Hay que intentarlo. Sí, es correrse y es empezar como a hackear al sistema. Total. ¿Qué es esto? Que es incómodo, que va a generar un movimiento extra, que va a generar una respuesta diferente del otro lado, ¿no? Y empezar a probar. Y después de eso, ver cómo me siento yo. Total, registro de nuevo. Registro de nuevo, ¿no? Es continuamente ese registro al sostener la conducta y ese registro al intentar algo diferente. Sí. Y en los registros creo que a ver, que es algo como a veces difícil como de explicar, pero está bueno cuando uno lo hace, tenerlo presente para volverlo cuerpo, digamos, que es esto de no registrarnos para seguir pensando sobre eso, sino tratar de solamente sentir. ¿No? Esto que decías vos, de ir al cuerpo. Por ahí no darle explicación tanto a lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Bueno, estoy sintiendo mucha angustia, ok, no me aparece rápidamente el por qué, no hace falta, ¿no? A veces es simplemente permitirnos sentir esa emoción. Muchas veces intelectualizamos demasiado las cosas y ya va a haber un momento si se requiere para eso, ¿no? Para esa bajada, Pero yo creo que si nosotros seguimos esa emoción, sintiéndola, es muy probable que incluso las razones aparezcan. Sí, y viste que muchas veces, porque entiendo lo que decís vos de no racionalizarlo, pero sí está bueno como tener ese cuadernito a mano y anotarlo, ¿no? Sí. Porque en general, muchas veces nos damos cuenta que también lógicamente, tiene que ver con un accionar y un registro como muy propio nuestro, y ahí volvemos nuevamente a qué es lo que tenemos incorporado con respecto a qué espera el otro de nosotros, ¿no? Hace un tiempito en consulta, una paciente había traído, como siempre, esta palabra de incomodidad. Estoy incómoda, ¿no? Y esa palabra se traspolaba a distintas áreas de la vida. No solamente era con la pareja o con la familia, sino también en el trabajo ¿no? Entonces, bueno, en este caso fuimos como investigando un poquito más y conectando, y tenía que ver también con este posicionamiento propio de siento que el otro está esperando que yo haga, que yo resuelva, Y eso también son todos sistemas que fuimos incorporando en la infancia. Entonces, el percibirlo en el cuerpo, esa incomodidad, y también después poder traerla para trabajarla y para ver, bueno, esto tiene que ver conmigo y con lo que yo creo o siento que el otro está esperando de mí y que yo siempre tengo que estar como, ya sea en pareja, ya sea en amistades, ya sea en lo laboral. Sí. Y ya lo vamos a hablar también con uno mismo. Totalmente, totalmente. ¿No? Porque el vínculo que tenemos con nosotros mismos también muchas veces sigue ese mismo patrón. Sí. De la exigencia, del hacer, del estar, del contener, del acompañar. Sí, y poder desde este lugar pensar digamos que todas estas expresiones que aparecen en los vínculos no son como un castigo, no, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me aparecen todas personas así o así? Sino que por el contrario, son posibilidades que tenemos de conocernos, de observarnos y de empezar a sanar heridas que a lo mejor no sabemos que tenemos y que en automático disparan emociones displacenteras, disparan respuestas que después decimos no sé por qué respondí así o en un modo más impulsivo. Entonces esto, tomarlos realmente como una posibilidad, ¿no? Y observarlas desde ese lugar. Sí, sí, y en definitiva como una posibilidad de autoconocimiento y de mayor herramienta para nosotros tomar poder y control en el buen sentido de maniobrar con nosotros mismos y con nuestros vínculos. Sí. Conociéndonos podemos identificar mejor qué es lo que necesitamos. Totalmente. Así que se van con herramientas, como siempre, porque estos son herramientas para el bienestar. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Así es. Hasta luego. Chao, chao.